Javier, no sé si ha podido ingresar aún. Relación con los derechos humanos. En un primer momento está catalogado como el conjunto de normas de derecho internacional que establecen consecuencias jurídico-penales. Esto es una combinación de derecho penal y derecho internacional, ¿no? La, la eterna discusión que tuvieron varios autores alemanes en lo que es la, la responsabilidad individual y la reprochabilidad de determinada conducta, lo cual hace trabajar sobre una idea central de macrocriminalidad, ¿no? Esto es la responsabilidad penal individual y la conducta antijurídica o el disvalor. eh, Se llevó así a lo largo al desarrollo más reciente, que fue el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 98, con su entrada en vigor en el año 2002. Mm, Luego tenemos que hay una relación pura entre el derecho penal internacional y que se ha construido a través de las más severas violaciones, digamos. El derecho penal internacional y la protección de los derechos humanos nace a raíz de los grandes conflictos, las mayores aberraciones que hemos visto en la historia, hemos visto Nuremberg y todo ello. Ahí tenemos en la placa la macrocriminalidad, digamos. Sí, Perdón Javier que sí, te interrumpa, pero lo que sí. estamos viendo es tu computadora, el Explorer de Ah, tu computadora. No está ah, abierto mira, el PowerPoint. ok. Yo veo como que lo Digo, estoy compartiendo, ¿eh? claro, lo que estás compartiendo en este momento es el Explorer. Por eso tendrías, no sé si ya has cliqueado o lo estás viendo, pero o volví a compartirlo, porque no se ve nada. Cerrar y lo voy a volver a compartir. Dale, gracias. Sí, a ver. No, de acá no. En Advance. Sí, puede salir ahí. Vamos ahí. A ver. Ahí, Fabio. Por ahora se está viendo el Explorer nuevamente. ¿Es la primera, Derecho Internacional Penal y relación con los derechos humanos? Sí, Esa, sí, sí, bien. sí. Bueno, voy a tratar de compartirla yo. Ahí va el punto uno. Ahí se está viendo. Perfecto, Ahí se ve correctamente. Bien. perfecto. Estoy viendo si lo puedo agrandar. Bueno, Epa, ahí. no, es la inflación. Listo, ahí la primera. Sí, Sí, estabas muy con bien. Sí, o la Perfecto. segunda. la Puedes poner segunda. la segunda, Fabio. Ahí. Claro. Bueno, Ok. lo que estaban. Muchas gracias. Lo que estaba mencionando era la teoría de las macrocriminales que hablaban y varios autores alemanes a los efectos de dar esa sensación de, de- de, ¿cómo es? De formas organizadas de criminalidad, de un esquema de poder y todo eso. Entonces, lo comprendía en un principio esta relación pura entre derecho penal internacional y derechos humanos,
es un comportamiento según un sistema que están adecuados a una situación y la estructura de organización, lo que menciono en la placa del contexto de acción colectiva, con relevancia para el derecho internacional. Siguiente. A ver. Esta macrocriminalidad se diferencia en cuanto a criminalidad, en formas normales de criminalidad y formas especiales. Las formas especiales son las que mencionamos ahí: terrorismo, tráfico internacional de drogas, cibercrimen, macrocriminalidad que comprende crímenes internacionales de actores no estatales solo, y también macrocriminalidad que se apoya en el concepto de crímenes internacionales del Estatuto de Roma, ¿no? Los artículos 6 a 8. Luego tenemos las violaciones de derechos humanos que se encuentran tanto en un contexto de comisión determinado, generalizado y sistemático. Y siguiente. Pero básicamente nos quedamos con el concepto de los artículos 6 a 8, crímenes de guerra, es decir, genocidio y crímenes contra la humanidad. Luego vienen esto lo vamos a pasar rápido, son los fundamentos filosóficos del derecho penal internacional, ¿no? Se hablaba del principio de ciudadano mundial, Habermas, Kant, que hablaba de las infracciones que partían del individuo y la dignidad humana. Siguiente. Para llegar al Estatuto de Roma, ¿no? Como un instrumento flexible y como un instrumento flexible para la protección de derechos humanos. El objetivo primordial del Estatuto de Roma es terminar con la impunidad de los artículos 6 a 8, ¿no? Crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Se dice que es flexible y abierto a los procesos. Primero, es un tratado que está abierto a las ratificaciones y a la firma. Hoy estamos en 123 estados. Es tan abierto que inclusive permite para ciertos estados la cláusula opt-out, creo que por allá por el artículo 11, esto es ingresar, entrar y salir para determinado caso, aceptar la competencia de la Corte para determinado caso. También, como menciona en la placa el artículo 16 del Tratado de Roma, el Consejo de la Seguridad de la ONU puede suspender una investigación de acuerdo al capítulo 7 de la Carta de la ONU. Esto es, si el fiscal o se abre o a petición de un Estado parte se procede a la apertura de un procedimiento, el Consejo de Seguridad de la ONU puede pedir que se postergue, que se suspenda provisoriamente por 12 meses, y esos 2 meses son renovables 12 meses más, ¿no? Otra forma de ver la flexibilidad del Tratado de Roma es el artículo 17, la complementariedad. El principio de complementariedad es la directriz y la base sobre la cual se desarrolla todo el sistema de Roma. Esto es complementario de las jurisdicciones nacionales cuando el Estado afectado no quiera o no pueda juzgar a los responsables de los delitos. Un ejemplo de esto es lo que más se vio la última semana aquí en el tribunal fue cuando le contestó la Fiscalía al Estado de Venezuela. En el caso de Venezuela, Venezuela quería interponer como un recurso la posibilidad de que en el caso que está llevando a la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro, el Tribunal Penal había dicho que le daba la oportunidad a Venezuela de que ellos organizaran y puedan empezar a juzgar los crímenes por los cuales la Corte Penal inicialmente los había juzgado. Venezuela, como una maniobra dilatoria o como una defensa, esgrimió la posibilidad de poder llegar a juzgar y tener la capacidad de poder hacerlo, y hace una semana o hace 10 días, la Fiscalía, mejor dicho, la Sala de Cuestiones Preliminares, giró a la Fiscalía una respuesta para darle al gobierno de Venezuela de que no están en capacidad de poder juzgar que los crímenes contra la humanidad por una cuestión de una estructura del Estado y todo lo que hablamos de la macrocriminalidad al principio. Entonces, cuando un Estado no quiere o no puede, la Corte Penal Internacional lo hace, ¿no? Y luego como un instrumento de justicia o como un instrumento, digamos, que nos denota la flexibilidad del Tratado de Roma, es el artículo 53. El artículo 53 es la llamada cláusula de los intereses de justicia. Es una llave que es típica de los regímenes anglosajones, y es que el fiscal puede no iniciar o frenar una investigación si
es en intereses de la justicia, se dice, o en intereses de las víctimas. Y es una llave para la justicia transicional, ¿no? Casos como estos se ha visto, por ejemplo, en Kenia. Los poderes discrecionales de la Fiscalía hicieron que, en un caso, entre el 2007 y 2009, por violencia postelectoral en Kenia, inclusive se habían detenido a los autores a los supuestos autores de los delitos, em, y el fiscal luego veía que el juzgamiento era peor el remedio que la enfermedad y hacía que el juzgamiento de los crímenes aquí en La Haya era peor que si no se los juzgaba. Entonces, se aplicaron remedios de justicia transicional, y, y bueno, y en definitiva, eso es digamos, es una cláusula que engloba todos los poderes discrecionales del fiscal, digamos, una oficina del tribunal, la cláusula de intereses de justicia puede suspender una investigación ya iniciada, puede no iniciar, aún teniendo los criterios de admisibilidad y de competencia aprobados por la Sala de Cuestiones Criminales, o puede suspender uno ya iniciado. Siguiente. Luego también, como otra muestra de flexibilidad, tenemos el principio de persecución selectiva, esto es, eh, el principio de persecución selectiva engloba el llamado derecho penal del enemigo y es el principio por el cual, digamos, en un conflicto no se va a juzgar a todo un ejército o a todas las personas que forman parte de una agresión, sino a los jefes y a los militares de más alto rango, digamos. Engloba una relación entre lo que es la responsabilidad penal del superior y la responsabilidad penal individual. Como otra muestra de flexibilidad, tenemos el Estatuto de Roma también incluye causales de justificación e exculpación, y el artículo 16, que es cuando el Consejo de Seguridad pide que se difiera en el tiempo por 12 meses, lo puede renovar por 12 meses a una investigación, lo cual no implica una renuncia al ius puniendi o al ius persequendi. Siguiente. Lo siguiente es respecto de los fines del derecho penal internacional, ¿no? Es una teoría de Cassese respecto a la promoción de la reconciliación en el posconflicto, la jurisprudencia, digamos, hizo aplicación de los fines en el caso, donde más claro se ve es el segundo caso de Congo, el primero fue el Lubanga, el segundo es Germain Katangay, el tercero es Bosco Ntaganda, respecto de las funciones de la pena. Siguiente. Y como fines, básicamente, los fines del derecho penal internacional, una respuesta de la verdad y justicia expresada por víctimas, reconocer el daño y el sufrimiento causado a las víctimas, disuadir a quienes puedan pensar en cometer crímenes similares y promover la rehabilitación de los condenados, ¿no? Siguiente. Bueno, los principios del derecho penal internacional, básicamente según la jurisdicción, el principio de la nacionalidad o principio de la personalidad activa. Segundo, el principio de personalidad pasiva, ¿no? Los actos perpetrados contra nacionales no están en cuestión. Y el principio de protección, que afectan a la seguridad de un Estado. Siguiente. El principio de jurisdicción universal. La jurisdicción universal es lo que puede llegar a dar grandes resultados y se está utilizando muchísimo hoy por hoy. Eh, Establece la competencia, es una competencia que tiene cualquier juez con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima, y se aplica a los llamados hosti humani generis, esto es los crímenes contra la humanidad, crímenes que son de interés de la comunidad internacional toda, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, se está utilizando mucho, más allá del esquema de la Corte Penal Internacional, se está utilizando en Francia respecto de los casos que están juzgando a los foreign fighters, a los luchadores extranjeros que fueron enrolados en el Estado Islámico en casos de terrorismo y han regresado. Se está utilizando en Francia, se está utilizando en Alemania, y Holanda desde hace una semana lo está utilizando. La Corte de Apelaciones de La Haya está utilizando el principio de jurisdicción universal para juzgar a los autores del genocidio de los yazidíes, ¿no? Hace 8 días ha comenzado los primeros juicios acá.
Como otros principios, otros fines del derecho penal internacional, bueno, la prescripción, la imprescriptibilidad de los crímenes del derecho internacional, no hay crimen, no hay pena sin ley, la prohibición de la persecución penal múltiple, ne bis in idem, según la forma de responsabilidad penal, la responsabilidad penal individual, la responsabilidad del superior y ello. Siguiente. Bueno, llegamos a los principios de Nuremberg. Bueno, lo pueden leer, estas diapositivas van a pasar. Quiero llegar al procedimiento. A ver, principio 4, principio 5, y llegamos a la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional me interesa básicamente mencionar, primero, los órganos. La Corte Penal Internacional está instituida, tiene 4 órganos: la presidencia, que es uno de los órganos más políticos del tribunal, compuesta por un presidente y 2 vicepresidentes. El presidente actual es un húngaro. Anteriormente la presidenta fue la doctora Silvia Fernández de Urmendi, de nuestro país. La Corte, stricto sensu, está compuesta de 3 salas: la sala de primera instancia, la sala de cuestiones preliminares y la sala de apelaciones, appeal chambers. La sala de primera instancia está compuesta por 6 magistrados y se divide en salas. La sala de cuestiones preliminares, que tiene un gran rol, y para mí es la vedette de todo el proceso penal internacional. La vedette porque está constituida primero por 3 magistrados y segundo porque es la pre-trial chamber, la sala de cuestiones preliminares, es la que se encarga de evaluar y otorgar para la fiscalía, para víctimas y para otros actores, todas lo que son las decisiones de mérito, ¿no? Y luego tenemos la sala de apelaciones, la appeal chambers, en la cual está integrada por 5 magistrados, ¿eh? Pero entre ellos está el presidente. Por eso, algo de práctica común, pocos quieren apelar in voce ante la Corte Penal Internacional en audiencias por una cuestión que en la sala de apelaciones está el presidente de la Corte, ¿no? También la integra. También está integrado, también está, eso, parte de los órganos es la Fiscalía del Tribunal. Tiene fiscales adjuntos, 2 fiscales adjuntos usualmente. Tiene una división de investigación, otra de procesamiento, y tiene un departamento que engloba a los dos, que se llama Sección de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación, el cual, sobre todo en la parte de cooperación, tiene una secretaría que se dedica a las relaciones exteriores de la Corte, que es básicamente es la relación o el nexo entre la Corte Penal y los parlamentos de los Estados partes, ¿no? Y también, bueno, está la Secretaría de la Corte, las tareas administrativas y todo eso, y también se dedica a hacer todo lo que son las tareas administrativas y de management acerca del centro de detención, ¿no? Siguiente. No, siguiente no. Vamos al procedimiento, volvemos atrás. Una vez que ya, muchas gracias. Una vez que ya vimos los órganos, en cuanto al procedimiento vamos a destacar 2 cosas. Aclaro que ese dibujito no es de mi autoría, lo he copiado de un libro de la Universidad del Rosario, me parece un esquema fantástico. Vamos al punto 1. ¿Cómo comienza una investigación en la Corte Penal Internacional? La iniciativa puede proceder, primero, lo más natural, la remisión que haga un Estado parte del Estatuto de Roma. Segundo, una remisión que haga el Consejo de Seguridad de la ONU, como ejemplo el caso de Darfur, Sudán. En mayo de 2005-2006 llega, a través de una resolución del Consejo de Seguridad, se difiere la investigación acerca del genocidio de Darfur. Tercero, el fiscal de oficio, en este caso una de las salas especializadas, tiene que evaluar y autorizar la decisión, ¿no? Es decir, la sala de cuestiones preliminares tiene que autorizar hacer el control de admisibilidad, el control de mérito y legalidad de todo lo que haga el fiscal, ¿no? El fiscal recibe toda la información, también el problema es que el fiscal también se puede valer no solamente de información propia de la División de Investigación y Prosecution de la Fiscalía, sino que también puede recibir
información de ONGs, agencias internacionales, un ejemplo, Europol, o de información de cualquier otro Estado, miembro o no miembro. Entonces, esa es la razón por la cual la Sala de Cuestiones Preliminares tiene que autorizar toda la investigación que sea iniciada por el fiscal, ¿no?, de oficio. Luego que, em, comienza la investigación, luego que tenemos la fase inicial, empieza la investigación. El fiscal, como mencionamos hace unos minutos, tiene que revisar si la causa es admisible o no. Como siempre, y como todo tribunal, sea nacional o internacional, examen liminar de la competencia y los requisitos de admisibilidad. Tiene que haber un fundamento razonable para proceder a investigar el caso, y en esta etapa se pueden hacer visitas a territorios de un Estado, como lo menciono ahí, se pueden realizar interrogatorios y se puede autorizar a un abogado a defender, en el caso de que haya que defender al investigado, ¿no? No está permitido, como sabemos, el juicio in absentia en la Corte, y lo que estaba pensando recién cuando mencionaba, en la visita de los territorios de un Estado tienen que estar muy seguros, porque en el año 2010-2011 hubo una misión de la Corte Penal que fue a Libia, al norte de África, y tuvieron un inconveniente. Un external team de la Corte llegaron a Libia y fueron apresados, fueron detenidos provisoriamente por el régimen libio, porque precisamente estaban investigando el régimen de Gaddafi, ¿no? Siguiente. En la etapa llega la audiencia de confirmación de cargos. ¿Qué es esto? Cuando empieza todo el proceso, dijimos que el fiscal tenía información que ha realizado el inicio de la investigación por la Pretra de Chamber, la Sala de Cuestiones Preliminares. ¿Y qué pasa? Viene lo que se llama la audiencia de confirmación, con las primeras diligencias del proceso. ¿Qué es esto? En la primera presencia o presentación del acusado ante el tribunal, o si es posterior a un traslado o la entrega de un acusado de una persona de un Estado por otro, lo que hay que hacer es, si no se celebra en ese momento la audiencia de confirmación de cargos, hay que fijar una fecha para fijar la audiencia de confirmación de cargos. ¿Mm? Se puede celebrar sin que el procesado lo esté, cuando haya un supuesto de huida o esté prófugo, no sea posible encontrarlo, pero se le puede nombrar un defensor. La Corte siempre vela con las garantías de defensa en juicio del imputado. Se analiza la información disponible y se informan sobre todas las pruebas que se quieren presentar, ¿no? Eso también es el arduo trabajo de las muchas técnicas de defensa de algunos acusados, es eh, eh, sorprender con la presencia inmediata del futuro imputado, ¿no?, o del prófugo, para que la fiscalía no tenga lista la audiencia de confirmación de cargos. Entonces, en caso que luego se los acuse, ellos pueden impetrar una nulidad respecto de ellos por vicios de forma y vicios del procedimiento, ¿no? Luego de la audiencia de confirmación, se lleva a caso el juicio, ¿no? El artículo 64 es muy claro respecto del juicio. Se confirman los cargos, se le da posibilidad al acusado de declararse inocente o culpable. Las víctimas pueden expresar opiniones y observaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de víctimas después. Expresar observaciones y opiniones, y se practican las pruebas, se pueden interrogar a testigos, se pueden presentar documentos, grabaciones y todo eso. Siguiente. Luego tenemos el fallo y la apelación del fallo. El fallo, bueno, condenatorio absolutorio, no hay penas mayores a 30 años. Hay una lista de países dispuestos a recibir condenados. Esto es, el Tribunal Penal, como sujeto de derecho internacional, puede celebrar acuerdos. El primer acuerdo que celebró fue con la ONU, primero con el país anfitrión, segundo fue con la ONU, ¿no? Y el tercero fue el primer acuerdo que celebró sobre ejecución de sentencias. La Corte Penal hoy día tiene más de 8 acuerdos de ejecución de sentencias, ¿no? Y los países que pueden recibir condenados, generalmente países nórdicos, Australia, Noruega, Suecia,
Austria, creo que hay otro más por ahora, Canadá también. Y bueno, y en el fallo también algo importante se establece lo relativo a la reparación de víctimas. Ahora volvemos sobre las víctimas. En cuanto a la apelación del fallo, el artículo 82 es muy claro, lo puede apelar el condenado o el fiscal por vicio de procedimiento, error de hecho de derecho, digamos, ¿no? Aplica también la teoría de la excusabilidad del error, aplica también la regla de exclusión probatoria para el tema de nulidades y todo eso. Se puede suspender, hay un supuesto del 103 de suspender la ejecución de pena, esto es que la apelación tenga un efecto suspensivo, y el fallo se puede revisar solo si hay nuevas pruebas, lo que sería en el foro doméstico hechos nuevos, o si se descubre alguna falsedad probatoria, ¿no? Es decir, se apelan decisiones, se puede apelar hasta las decisiones de competencia de admisibilidad, se pueden apelar una libertad provisional y puede apelar la sala de cuestiones preliminares sobre medidas relativas a las investigaciones. Así que bueno, eso es en cuanto al procedimiento. Lo que quiero seguir es un poquito con el tema de víctimas que hemos mencionado. Respecto de las víctimas, y ahora entramos a hablar de Ucrania. Respecto de las víctimas, lo que les quiero decir es lo siguiente. El esquema del Estatuto de Roma está planteado y está planeado está recostado sobre tres principios fundamentales en materia de víctimas. Uno, la participación de las víctimas en todos los procedimientos, tienen el derecho a presentar observaciones, informes siempre. Segundo, puede obtener medidas de protección y de testigos. Y tercero, el derecho a la reparación, según el artículo 75. El concepto de víctima está estructurado y está estipulado en el artículo 85 de las reglas de procedimiento y de prueba. Víctima es toda aquella persona natural que pueda sufrir un daño como consecuencia de un crimen de la competencia de la Corte. Esto es, tiene que ser una persona física, tiene que sufrir un daño, el daño tiene que ser un crimen de competencia de la Corte y el daño tiene que ser el resultado de ese crimen. Uno de los grandes desafíos en estos momentos es que el caso de Ucrania, que ahora vamos a charlar un poquito, eh, eh, si bien uno de los leading case fue el caso de Dominic Ongwen en materia de víctimas, tenía 4.100 víctimas casi, y el caso de Ucrania está preparando para tener cerca de 8.000 o 8.200 víctimas registradas hasta la semana pasada. Las víctimas tienen el derecho de participar según los términos del artículo 68, es decir, participan a través de opiniones, a través de observaciones. El único límite que tienen las víctimas es que no afecte ni los derechos del acusado ni que afecten la imparcialidad del juicio. En segundo término, dijimos el derecho de participación. El segundo gran derecho que tienen las víctimas son las medidas de protección del artículo 68. Esto es, la Corte puede adoptar medidas para la seguridad de las víctimas, tanto para el bienestar, la dignidad de la víctima y de los testigos. Hay un supuesto que asimila a los testigos a las víctimas, ¿no? El witness proofing también existe. Y como tercer columna vertebral del tema de víctimas en la Corte es el derecho a obtener reparaciones. Entonces, el artículo 75 están incluidas las reparaciones, tanto la restitución, la rehabilitación y la indemnización. Y también la sala de cuestiones preliminares puede otorgar tanto reparaciones como individuales y colectivas. Respecto de las víctimas, entonces, como reparaciones podemos tener, primero, la restitución de las cosas al estado anterior. Segundo, la compensación sustitutoria o indemnización. Tercero, la rehabilitación. Esto es, no solamente una reparación de víctimas es dinero, sino que se puede propender una atención médica o psicológica. Cuarto, la satisfacción. Entonces, podemos publicitar una verdad de un hecho sucedido, podemos encontrarnos con disculpas públicas. Y quinto, la garantía de no repetición de ciertos actos criminales, ¿no? También.
Respecto de víctimas, voy a mencionar la, voy a mencionar básicamente dos cosas. Los nuevos principios de víctimas, según el caso de Dominic Ongwen, son tres, y una jurisprudencia aplicada que hace aplicación de la doctrina del aperturismo. Hubo una evolución entre los años 19, 20 y 21, entre el caso de Bosco Ntaganda y el caso de Dominic Ongwen. Los nuevos principios del caso de Dominic Ongwen, un caso de un ex niño soldado que pasa a ser comandante con el tiempo de un ejército. Los tres nuevos principios es, a lo que dijimos de la reparación no puede ser se prohíbe lo que se llama la overcompensation, la sobrecompensación excesiva. En segundo término, se le da lugar al Fondo de Asistencia a la Víctima para que pueda realizar los pagos o para que a través del Fondo de Asistencia a la Víctima se pueda reparar el daño. Y el tercero es el acceso a la justicia. En cuanto la novedad es que en el caso de Dominic Ongwen, la víctima puede reclamar a posterior de la sentencia, no tiene que estar durante el proceso. Eso respecto a el caso de Dominic Ongwen. Antes, los criterios que impetraban eran los que mencionamos hace un rato, de la restitución, de la rehabilitación, todo. Pero también lo que hizo el caso Bosco Ntaganda fue brindarnos una serie de casos en los cuales, más allá de reparar la víctima directa, víctima indirecta, víctima de comunidades afectadas, en el caso de Bosco Ntaganda, un caso del Congo 3 del año 20, lo que es un verdadero índice y un verdadero eh, tabla de contenidos es lo que es la resolución, la orden de reparaciones de víctimas, ¿no? Porque menciona, fundamenta las órdenes de reparaciones en casos de la Corte Interamericana como Sánchez con Honduras del 2003, Caracazo con Venezuela del 2002, menciona el genocidio del caso, perdón, Garrido y Baigorria contra Argentina del 98. Cuando menciona la cuestión de no dañar, menciona directivas de la OCDE, un fallo de la Corte Penal Internacional. Cuando menciona la orden de reparaciones, menciona una resolución del Comité de Naciones Unidas de Ginebra respecto de las reparaciones con efecto de género, con enfoque de género, perdón, del 17 de junio del 20. Menciona reparaciones colectivas, su propia doctrina de la jurisprudencia del caso de Congo. Menciona el caso Velázquez Rodríguez con Honduras. Y eso hace que nosotros podamos hablar que la Corte Penal Internacional, desde el caso de Bosco Ntaganda, ha empezado a hacer aplicación de la doctrina del aperturismo. Qué es el aperturismo? El aperturismo es el uso de fuentes externas para la interpretación de los derechos garantizados por parte de un organismo internacional. El aperturismo es una doctrina que ya está receptada en la Corte Europea de Derechos Humanos, el artículo 53, párrafo 3, y la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 29, párrafo 4. Y la Carta Africana de Derechos Humanos también habla de los principios, cuando habla, en el capítulo 4, habla de un capítulo de los principios aplicables. Es decir, es un criterio interpretativo y es una regla sobre el uso de fuentes externas para la interpretación de los derechos. Esto es, un tribunal de derechos humanos o un organismo de derecho internacional de derechos humanos puede hacer aplicación de la doctrina, de la jurisprudencia de otro tribunal. Esto es más que curioso y más que importante. Bueno, de la forma de reparación nos quedamos con la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Y vamos al tema de Ucrania. Ahí tenemos la imagen de Zelensky y la imagen de Ucrania. A ver. La siguiente, Fabio. Segundo. Para hablar de Ucrania es fundamental el tema de la cuestión de la competencia. La competencia, según el Estatuto de Roma, es competente respecto de los artículos 5 a 8, es decir, hay que ser parte del Tratado de Roma
También puede someterse voluntariamente que no sea parte, y dijimos, por remisión del Consejo de Seguridad llegan las cuestiones. Luego de la invasión de Ucrania, todos hablamos de la invasión a Ucrania de febrero 22, pero en realidad es un conflicto que empezó en el 14. Y tengamos en cuenta que Ucrania demandó a la Federación Rusa allá por 2014 por la ocupación de Crimea. Esto sería una continuación de eso, y creo que tenemos que ver el conflicto de Ucrania con Rusia se ve en ese contexto, ¿no? De un conflicto un poco más largo de hace un año. De hecho, Ucrania demanda a la Federación Rusa en la Corte Internacional de Justicia, no en la Corte Penal, en el 2014. En el 2014 hace impetra una denuncia, y es por eso que la Corte Penal puede hoy pronunciarse al respecto de la cuestión de Ucrania, pero en aquel momento había demandado a la Corte Internacional de Justicia. El próximo martes son las audiencias por la presentación de Ucrania contra la Federación Rusa del pasado 2014. Y en el caso de Ucrania lo que llegan es em, em, lo que tenemos actualmente. Bueno, ahí está la jurisdicción. La siguiente, Fabio. Mm, Bueno, habla del examen preliminar. Lo que tenemos en el caso de Ucrania hoy día es una demanda que se inició por una presentación de 40 países, 42 países, y lo que tenemos es una, una, una investigación de oficio del fiscal de la Fiscalía de la Corte Penal respecto de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y todo eso. Eh, Antes o sea, una vez iniciada la investigación en la Corte, la Fiscalía lo que hizo fue, como, como Rusia no es parte, Ucrania, por la aceptación que hizo del 2014, es parte. Lo que hizo la Corte fue celebrar un convenio, un acuerdo de cooperación con Eurojust, esto es la Red de Judicial Cooperación Europea, para, para poder utilizar las oficinas o las secretarías que tiene la Red Judicial Europea en toda la Unión Europea, y sobre todo en los países vecinos de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al acuerdo que hicieron el año pasado, esto que les estoy mencionando en agosto del año pasado, hicieron otro acuerdo en noviembre o diciembre respecto de la preservación y la colección de la prueba. Esto es, hay personal trabajando en Ucrania, personal de Eurojust, forenses, porque es importantísimo poder recabar las pruebas para el día que se pueda acusar. ¿Por qué? Por un futuro tribunal de agresión que se está por constituir. Segundo, siguiente, Fabio, perdón. Llegamos a hablar de la inmunidad de Putin. Hay una distinción entre inmunidad personal e inmunidad funcional, como está explicado en el slide. El problema está que tenemos una orden de arresto contra Putin del pasado 17 de marzo. En la orden de arresto emitida por la Fiscalía, hay una orden de arresto contra Putin y contra la comisaria de los derechos del niño, eh, por el traslado forzoso de menores. Esto es, se trasladaban menores desde Ucrania hacia Rusia, ¿no? Muchos dicen que es un delito de ejecución continuada y todas esas cosas, pero más allá de eso, lo importante es el fundamento. El fundamento es que la orden de arresto contra Putin no es ni el genocidio ni la agresión, sino está fundamentado en uno de los convenios de Ginebra, el convenio 4, lo cual hace que la orden no pueda ser desoída por la Federación Rusa, y lo cual hace, como es un tratado del llamado núcleo duro de derechos, no puede ser ignorado. Y como tal, la inmunidad, está bien, la distinción entre inmunidad personal e inmunidad funcional, pero el artículo 27 de la Corte Penal es claro y fulmina la inmunidad de los jefes de Estado. En ese sentido, la inmunidad personal, lo que dice la pertinente para este caso, se los acogen los representantes del Estado. Siguiente. Mm, Y este es un tema, en esta última placa del
esta anteúltima placa, los estados tienen que ejecutar la orden de detención de la Corte Penal. Este es un tema, la obligación de cooperación se puede manifestar en distintos casos. Esto es, los estados signatarios del Tratado de Roma están obligados a cooperar. ¿Mm? Esto es, por ejemplo, Vladimir Putin va a asistir en el mes de agosto, supuestamente, a una reunión de BRICS en Sudáfrica. Sudáfrica es parte del Estatuto de Roma y Sudáfrica tiene la obligación de cooperar con la Corte Penal. Si Putin llega a ir, tiene que arrestarlo, más allá de las connotaciones políticas que pueda tener, o las consecuencias, mejor dicho. El punto es que la obligación de cooperar surge del preámbulo, el sexto párrafo del preámbulo, y surge de todo un capítulo de los 92-93 del Tratado de Roma en adelante. También tienen la obligación de cooperar, creo yo, todos los países del mundo, haciendo ejercicio de jurisdicción universal, dado que la orden de arresto está fundamentada sobre uno de los tratados, que es núcleo duro de derechos, es Harlow, ¿no? Como el Convenio de Ginebra 4. Así que con eso me quedo respecto de Putin. Siguiente. Bueno, este es cómo se resuelve la tensión entre la inmunidad y el deber de cooperación. Eh, Todo lo que pueda decir ahí hay que agregarle, se puede definir con un acuerdo político. Pero en principio yo me quedo con que la opinión mía, creo que el artículo 27 del estatuto es claro, está fulminada la inmunidad de los jefes de Estado y es una tendencia que viene ya desde el caso Geroia, 2006, febrero de 2006, el caso de Como con Bélgica, cuando aterriza un ministro del Interior aquí en Zaventem, en Bruselas, y, y es detenido un ministro del Interior, ¿no? Yo creo que para casos de violaciones de derechos humanos, de derecho internacional de derechos humanos más aún, la, la, la inmunidad de jefe de Estado tiene que ser fulminada, no tiene que ser tenida en cuenta, ¿no? Bueno, esto por ahora. Ahora vamos Me a la otra gustaría, placa. me gustaría, Javier, si me permitís unos segundos, no sé si el doctor Hoff está por ahí, Eduardo, ¿nos estás escuchando? Atentamente, Fabio. Muy interesante. Bueno, Felicito a Javier, realmente muy clarito todo. Muy bien, Javier, te felicito. muchas gracias. Eduardo, la idea, Javier terminó hablando de la Corte Internacional de Justicia, el caso Gerodia, que de alguna manera marcó un camino para dejar libres a funcionarios y agentes estatales que habían cometido crímenes internacionales, sentencia absolutamente criticada, pero me gustaría en función de algunas cuestiones que has escrito y tu conocimiento, conocer de alguna manera esta relación un poco inamistosa entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional en referencia a la inmunidad de jefes de Estado y otros funcionarios. Gracias, Fabio. Yo querría remarcar un fallo importantísimo. ¿Me están viendo? Sí. Sí, perfecto. Un fallo importantísimo reciente de la Corte de La Haya en la acción que promovió Gambia contra Myanmar por el genocidio de la población de los rohingyas, como dice ahora la Corte de La Haya, los rohingyas. Lo notable es de que la Corte reconoció la legitimación de Gambia, a pesar de que no tenía ninguna conexión con la población reprimida de los rohingyas que se han refugiado masivamente en Bangladesh. Y la Corte rechazó la defensa puesta por Myanmar, diciendo que Gambia invocaba el interés de toda la comunidad mundial en evitar de que se avasallaran los derechos humanos esenciales, en este caso el de Rohingya. Querría mencionar de que la votación fue de 14-1 en este sentido, de que Gambia, aunque no tenga ni conexión territorial, porque los crímenes no se cometían en el territorio de Gambia, sino en el territorio de la ex Birmania, de Myanmar, y tampoco las víctimas ostentaban la nacionalidad de Gambia, y tampoco tenía un interés personal el Estado, sino que invocando la Convención de Genocidio del 48-51, la Corte dijo de que la protección de estos derechos humanos esenciales era de interés de toda la comunidad.
e inclusive el Estado fuera o no parte del tratado de genocidio. La jueza de China me llamó la atención, me llamó la atención, no, la entendí, falló en contra, fue la única voz disidente, porque los chinos temen la cuestión del genocidio que están cometiendo contra la población de los uigures en el Kurdistán oriental. Entonces, yo entiendo perfectamente que la jueza china, si bien la carta supuestamente y el estatuto dice que los jueces de la Haya no representan sus estados, indudablemente la votación o el voto individual y separado de esta mujer está influido por el temor de que China también fuera demandada ante la Corte de la Haya por cualquier país del mundo por la comisión de delitos de genocidio. Bueno, esa aportación, y estoy abierto a intercambiar opiniones, que es lo más lindo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Javier, no sé si querías comentar algo sobre lo que acaba de exponer el doctor Hoff, o si no, podemos abrir ya la parte de preguntas. No, por ahora, muy bien. Suscribo lo que dice Eduardo. Lo que sí me gustaría eh, comentar un poquito o poner de resalto simplemente la evolución respecto de la inmunidad de jefes de estados, digamos, la- de cómo la tendencia es, sobre todo también en la Corte, de terminar con la inmunidad de los jefes de Estado, ¿no? Nada más que eso. Y también poner de resalto lo que ha sucedido en el caso de Bosnia contra Serbia, que Eduardo, el doctor Hoff lo trabajó también en su tesis doctoral, digamos, ¿no? Eso es. Te agrego Así que, algo, Javier, gracias. Eh, no, Respetar tu exposición. Rusia, la Federación de Rusia, está demandada en 3 juicios por sí, Ucrania, por la violación de la sí, Convención de no financiar el terrorismo internacional, por la violación de la Convención CERT, la que prohíbe la discriminación por motivos raciales, y oblicuamente por la violación de la Convención de Genocidio. Muy astutamente Ucrania demanda a Rusia, no por la comisión del delito de genocidio, sino por haber invocado el señor Putin la supuesta violación de Ucrania de la Convención de genocidio, perdón, en el nordeste de Ucrania, en perjuicio de la población rusa. Muy astutamente, indudablemente con un equipo de juristas de primerísimo nivel, y la Corte se declaró ujú, competente. Eso es lo bueno. Es decir, que Rusia está con 3 juicios en contra en este momento en la Corte de la Haya, más lo que decía Javier de la obra de detención de este criminal, del señor Putin, ¿no es cierto? Que alguna vez va a ser enjuiciado. No se sabe si va a ser la Corte Penal Internacional o un tribunal penal especial, como hicieron en los casos de Roa, de Yugoslavia, etc. ujú. Sí, Nada más, Javier. se habla de un tribunal, perdón, se está hablando mucho de crear a ver, el primer tribunal especial que querían crear los británicos, la iniciativa británica era crear un tribunal especial formato Sierra Leona, esto es derecho local más derecho ucraniano más derecho internacional. Sí. Eso no puede ser porque según lo que tengo entendido y lo que hablamos hace 3 semanas, chocaría contra el derecho constitucional ucraniano, una corte especial o un tribunal especial para Ucrania. Por eso ellos hablan, el ministro de Justicia y Zelensky, lo vas a escuchar, hablar de un tribunal de agresión internacionalizado. Es decir, tiene que ser un tribunal internacional, no especial, un tribunal internacional eh, para que pueda fulminar la inmunidad del jefe de Estado, esto es Putin y otros ministros, digamos, ¿no? Lavrov y otros más, para que puedan enjuiciar a los altos miembros del Poder Ejecutivo ruso. Entonces, por eso hablan de un tribunal internacional. Una corte especial o un tribunal especial choca contra la normativa constitucional ucraniana. Por eso no se puede, pero sí va a ser un tribunal de agresión de carácter internacional o un tribunal internacional de agresión va a ser. O sea, la Muy, iniciativa británica no primó, muy la interesante. norteamericana tampoco, sí, formato alemán supuestamente va a ser. Ajá. Así que, Parece ser sí, un, pero todavía, un Nuremberg 2, me parece esto, ¿eh? exacto. Un salto Se parecido viene un a Nuremberg. Nuremberg. Mm, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Así que, sí. Bueno, Fabio, Muy bien, vamos, bueno, pero más. se vendría un Nuremberg en la medida que haya una derrota, ¿no? Pero bueno.
Eh, Qué escéptico. yo tengo una, Pequeño gran detalle. sí, claro. Tengo algunas preguntas para Javier y para Eduardo, eventualmente. Em, una tiene que ver con la utilización de mercenarios. Es conocido, en todos los medios sale el grupo de mercenarios que de alguna manera llevan adelante los intereses rusos en Ucrania. ¿En qué medida la Corte Penal Internacional utiliza, además del derecho internacional penal, aplica el derecho internacional humanitario que precisamente prohíbe la utilización de mercenarios? Y en definitiva, ¿qué pasa con los crímenes que cometen estos mercenarios? Javier, Eduardo, no sé, como quieran. Javier. Adelante, Javier. Dale. Yo creo, gracias, Eddie. Yo creo Fabio, yo creo que te está refiriendo al grupo Wagner, en principio. Exacto. Yo creo que la Corte Penal eh, los va a juzgar sin tener en cuenta que sean mercenarios, esto es, aplicando normativa de derecho internacional humanitario y aplicando derecho penal internacional. Creo que como conflicto armado internacional, o conflicto armado de carácter internacional, para ser preciso, yo creo que van a ser juzgados como parte de la milicia rusa. O sea, creo que no lo va a distinguir, creo que no va a ser distinción. Hubo un caso en el Tribunal de Yugoslavia, yo no sé si fue el caso previo o el caso de Srebrenica, ¿no? Donde había mercenarios, y creo que el ICTY, el Tribunal para la ex Yugoslavia, no lo distinguió, simplemente dijo eh, tal milicia, eh, tal milicia formaba parte del ejército, en este caso, tal milicia, la milicia Wagner, forma parte del ejército ruso, los van a juzgar como si fueran rusos. ¿Mm? Pero yo creo que sobre esa, eh, también, además de la Corte Penal Internacional, sobre el Grupo Wagner pesarían otros cargos en términos de terrorismo y eso, ¿no? Eh, eh, hay antecedentes de ejercicio de jurisdicción universal en Alemania de, de, de mercenarios en juicios contra sirios del Estado Islámico, digamos. Yo creo que además la Corte Penal Internacional, creo que cuando los juzgue no va a distinguir entre mercenarios o rusos. Es decir, el grupo Wagner que eh, eh, participaba de las operaciones para los rusos. Los va a juzgar como si fueran rusos, me parece. Y después, además de eso, creo que se los puede juzgar en Alemania o en París o acá en Holanda, o sea, por otros delitos y sí por mercenarios y otras cosas. ¿Mm? Pero no creo que la Corte Penal lo distinga. No creo que haga la distinción hoy por hoy. No sé vos Pienso, qué pensás, pienso Fabio. lo mismo que vos, Javier. Mira, porque la Corte, estaba pensando mientras hablabas, que la Corte Internacional de Justicia ha considerado al mismo rango de responsabilidad a las organizaciones paramilitares, por ejemplo, organizadas por los rusos, en la orden que no se ha mencionado, por la Corte de la Haya, ordenó una cautelar, una medida de provisional measure, en contra de Rusia para que detuviera, desde luego no le hizo caso, pero está la orden de la Corte de la Haya, y ya sabemos que después del caso de Avena, la Corte de la Haya resuelve que sus órdenes preliminares, provisionales, son de cumplimiento vinculante, no son facultativos para el Estado. Así que Rusia está incumpliendo una orden de la Corte Internacional respecto de la actuación de las organizaciones apoyadas o financiadas por los rusos o permitidas, porque también hay que mencionar que no hace falta que las instruya. Si están actuando ostensiblemente en territorio, por ejemplo, con conocimiento de la Federación Rusa, se atribuye a Rusia los actos directamente. Claro, yo creo Muy que eso. bueno el tema. Creo que la Corte Penal tuvo ocasión de pronunciarse respecto de la milicia Janjaweed en el caso, no sé si fue el primer caso de Congo o el segundo, y no lo ha hecho, no lo ha distinguido. O no, en el caso de, no sé si fue Congo o Darfur, la milicia Janjaweed se escribe, y no ha distinguido. Lo ha tomado como parte de la facción beligerante, como en este caso sería Rusia. O sea, la Corte no distinguió en ese caso. La milicia Janjaweed, yo no recuerdo si fue Congo o fue Darfur, eso. Fabio, ¿qué Eh, piensa de esto?
¿Perdón? Fabio, ¿cuál es tu opinión de esto? Fabio, Estamos hablando mucho nosotros. No, claro. pero me gustaría también conocer qué opinan de la utilización de ambas cortes internacionales en forma complementaria, que de alguna manera es lo que está sucediendo, pero si eso es correcto o no, en el sentido de demandar internacionalmente a Rusia por su responsabilidad frente a la Comisión de Crímenes Internacionales ante la Corte Internacional de Justicia y al mismo tiempo pretender la responsabilidad individual de los funcionarios y agentes ante y eventualmente de estos grupos paraestatales, ¿no? Como el grupo Wagner, ante la Corte Penal Internacional. No sé si estiman que las relaciones que se pueden ir suscitando en función de los procesos favorecen o entorpecen la justicia. Hay un poco de cero, ¿no? Hemos notado entre la Corte de la Haya, la internacional, interestatal, digamos así, y tanto la Corte Penal Internacional como los tribunales penales especiales, por ejemplo, de Yugoslavia, Ruanda, etcétera, Sierra Leona, que mencionó que es mixta, se nota eso. Y me parece, Fabio, de que hay una tendencia irreversible, indetenible, de mejorar y de aumentar las vinculaciones, las relaciones de la Corte Penal Internacional con la Corte de la Haya, interestatal, digamos así, y los otros tribunales. Cuanto más justicia, mejor. Los que no tienen que escapar son los peces chicos, como dice algún jurista, ¿no? Tienen que caer todos. Y para que caigan todos se tiene que ampliar, pienso, la jurisdicción obligatoria de la Corte de la Haya en los casos de los derechos humanos esenciales. Tendría que ser de competencia obligatoria, no facultativa, porque ya sabemos que hasta ahora es facultativa y los más fuertes se escapan. Ese es el tema. Pero eventualmente, Eduardo, los más fuertes no ratifican el estatuto de la Corte, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional también. Entonces ahí ¿Verdad? tenemos 60 estados que están fuera del sistema. Y lo más importante, está fuera Estados Unidos, está fuera China, está fuera Rusia, Israel. está fuera Irán, está fuera Israel. tantos otros protectores o guardadores de criminales, no nos engañemos. Está fuera Cuba, está fuera Nicaragua, bueno, pero de todas formas, Fabio, pienso que se está avanzando, lleva tiempo todo esto, lleva tiempo, y lo que se olvida muchas veces es que los que se han opuesto a la competencia obligatoria de la Corte de la Haya fueron justamente los más fuertes, los ganadores de la guerra. Francia y el Reino Unido y Estados Unidos se opusieron a la jurisdicción obligatoria de la Corte, inclusive respecto de las más importantes convenciones, por ejemplo la de genocidio. No nos olvidemos que Estados Unidos fue uno de los que hizo reserva del artículo 9 de la Convención de Genocidio, sobre ¿no, Fabio? Sobre la competencia de la Corte. Si bien otros estados como Brasil nos han dado el ejemplo y objetaron la reserva de Estados Unidos y algunos otros, del Reino Unido, en el sentido que violaba el objeto y el fin de la Convención de Genocidio. El famoso problema de la Convención perdón, de Derecho de los Tratados del 69. Javier, Yo creo que la estrategia de Ucrania en este caso de ahogar a Rusia, a la Federación Rusa, tanto en la Corte Internacional como en el Tribunal Penal, me parece que es brillante. Ellos, si te pones a pensar, ellos, el martes empiezan las audiencias en la Corte Internacional de Justicia por la demanda de Ucrania a la Federación Rusa, basados en la Convención de los Actos de Terrorismo, ¿no? Por la ocupación de Crimea de 2014. Ellos el año pasado, en abril del 22, ya hace un año, el año pasado, ellos demandaron a Ucrania alegando la violación de la Convención del Genocidio en la Corte Internacional de Justicia. O sea, y ahora, o sea, tienen la orden de arresto en la Corte Penal Internacional contra el jefe de Estado y contra la comisaria de derechos en línea. A mí me parece que va más en un sentido, jurídicamente lo veo prolijo. Jurídicamente veo que en el Peace Palace, en el Corte Internacional va a ir muy bien, y creo que es lo que se viene. La orden de arresto de Putin es la punta de un iceberg de otras órdenes de arresto que pueden llegar a venirse, ¿no?
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior de Rusia y toda esa gente, que no es otra cosa para obligar a negociar. Y yo creo que Ucrania y la comunidad internacional, el lugar para negociar es la Asamblea General de la ONU. Yo creo que en la medida que Antonio Gutiérrez, el secretario general, se despierte y empiecen a negociar en la Asamblea General y dejen de utilizar el Consejo de Seguridad, porque por el derecho de veto ruso y por la falsa diplomacia china, o sea, están perdiendo tiempo en el Consejo de Seguridad, no van a lograr nada. Entonces, yo lo único que creo que es la Asamblea General, y siempre dije, bueno, desde hace un tiempo, sostuve que eh, lo que es un gran peligro para la humanidad es una gran oportunidad. Esto es, la planta nuclear de Zaporizhia, en la región de Kherson, ¿no? Creo que es, al lado de Kherson, la planta nuclear de Zaporizhia, el director Rafael Grossi fue a pedir el otro día una medida de seguridad, quiere establecer un cinturón de seguridad en derredor de la planta nuclear. Es la oportunidad para tener una misión de Naciones Unidas en un enclave que es tan delicado. Puede llegar a ser el principio de una misión de paz en ONU, en el sur en el noreste de Ucrania, perdón. Así que yo creo que es eso, pero creo que se tiene que despertar el secretario de Naciones Unidas y no tiene que ir tanto al Consejo de Seguridad, tiene que, con la Asamblea General, más un informe del secretario general, creo que puede perfectamente dotar de legalidad a una misión de ONU en el sur en Ucrania. Muy interesante la Eh, idea, Javier. Muy, muy mm, interesante. ¿Me permite hacer una yo- pregunta como residente allá en Países Bajos, en Nederland? sí. ¿Tenés conocimiento si se avanzó en la condena? Porque el Parlamento de Países Bajos condenó a China por el genocidio que están cometiendo con 1 millón de personas confinadas de los uigures en el Turquestán Oriental. ¿Tenés conocimiento si se avanzó, por ejemplo, en esa materia o quedó nada más que con la condena del Parlamento en su momento? Tenía la información de que habían condenado pecuniariamente, no sabía que era ese monto y eso, Eduardo, pero no tengo conocimiento si fueron más allá de eso. No, porque No tengo Holanda, conocimiento. perdón, el Países Bajos podría ejercer con el antecedente mencionado de Gambia, incluso le he Mm. propuesto que se jueguen, ya que quieren condenar a los chinos por genocidio que lo están cometiendo, que demande en Países Bajos a China ante la Corte de la Haya por la violación de la Convención de Genocidio y también de la Convención de Tortura del 84. Sería una buena Y- oportunidad, pero hay que ver si se animan. y Tendrían todos los elementos para poder hacerlo, ¿eh? Habría que ver qué razón política no lo hacen, pero yo creo que lo pueden hacer perfectamente. Sí, la Convención de Tortura también, Edu. Sí, sí. Sí, sí, sí. Más que interesante eso. Sí, yo creo Muy que sí. bien, disculpen, Terrible. justamente en el caso de los uigures también el año pasado se mencionaba la posibilidad, como ocurrió en otras situaciones, que víctimas extranjeras de delitos cometidos en el extranjero demandaran al Estado chino. Bueno, hay un antecedente de 2010, eh, precisamente ante los tribunales argentinos, en ejercicio de la jurisdicción universal. Pero bueno, eso añadiría otro elemento. Yo les agradezco enormemente a los doctores, bueno, Ruiz desde La Haya y Eduardo Hoff desde Mar del Plata, Argentina, y para cumplir de alguna manera con el cronograma que nos habíamos establecido estos últimos minutos, si no hay preguntas, ¿no? Yo no he visto preguntas a través del chat, pero eh, agradeceríamos, Javier, si podés mencionarles sobre todo a la gente que está ya cursando los últimos momentos de la carrera, no digo minutos, tal vez meses, que le puedas comentar o como recientes graduados poder tener algún tipo de posibilidad de estudio o de aprendizaje o de pasantía en instituciones internacionales. Bueno, en lo particular, yo no sé, nos quedamos cortos de tiempo, yo espero que la cátedra les provea. Yo preparé un PowerPoint sobre aspectos prácticos de litigio estratégico, después creo que Fabio lo va a compartir, o los chicos, Ambos dos, Mariano, exacto. claro, o Romina. Yo creo que yo siempre los aliento a los chicos a que inicien una carrera internacional o traten de, si les gusta la rama, no tienen, digo,
si quieren comentar más, pónganse en contacto mío, otra vez que el doctor Ferreira les pase mi correo electrónico o algo. Hay una gran, desde hace 6 meses, hay un llamado y creo que es parte de la política criminal, digamos, de la Corte Penal de poder incorporar en la lista de asistentes al Consejo o en las listas del Consejo de Defensa a profesionales latinoamericanos. Así que en la web, digamos, tienen todo como para poder ver los requisitos, todo eso, pero me parece como una buena oportunidad de poder organizar una pasantía o un programa de visitantes profesionales en la Corte Penal, en alguno de los órganos. Creo que perfectamente lo pueden ver en la web el sitio web de la Corte. Por otra parte, me parece la gente de la International Criminal Bar Association, creo que organizaron la semana, hace 2 semanas, o hace una semana, organizaron en el Colegio de Abogados de la capital de Buenos Aires, han organizado, mencionando esto que les estoy diciendo, un llamado a los, a los abogados y profesionales latinoamericanos. Yo todavía no lo puedo discernir si es porque se vienen algunos temas de Latinoamérica o algo, pero bueno, el tema que el Tratado de Roma es claro, la regla de procedimiento también, en términos que uno de los pilares es la representación geográfica del mundo, y hay mucho angloparlante, pero pocos abogados y pocos profesionales latinos. Así que yo los animo a que inicien o traten de empezar una carrera internacional, o por lo menos le hagan una experiencia en el tribunal o en algún organismo internacional que les parezca. No sé si tienen inquietud al respecto de esto o lo que sea. ¿eh? Además de los organismos internacionales, hay lugares, al menos aquí en Países Bajos, hay lugares de excelencia para poder estudiar y eso. Así que todo lleva esfuerzo, todo lleva tiempo, lleva dinero, hay becas, hay oportunidades, así que yo los animo a que los que estén próximos a recibirse consideren la opción, digamos, ¿no? Pero es poca ¿Mm? plata, Javier. La vez pasada estábamos hablando de solo 1.500 euros. Solo 1.500 euros, sí, ese es el tema. Las pasantías se están otorgando poco dinero, pero si se pueden complementar con algún No, otro fondo de becas, lo digo a modo de chiste. No obstante, claro, claro, lógico. No, es verdad eso. Pero sí, y hay algunos lugares que están ofreciendo, hay algunas instituciones acá que ofrecen menos de eso, para hacer pasantías y eso. pero Pero, eventualmente cuando uno nada. inicia el recorrido de pasantías y de becas puede integrar sus becas. Es decir, a veces el organismo principal que otorga la beca da una suma que no es el 100% de los gastos que uno puede tener, pero en función de esa primera aceptación logra otras becas menores que suman a una estadía plena, ¿no? Más allá de estar trabajando y de estar haciendo experiencia. Así que en ese sentido, no sé si hay alguna pregunta que quieran realizar sobre las cuestiones de contenido inicialmente tratadas o Mm. sobre estas. Si no, estamos cumpliendo en orden la perspectiva que teníamos al comenzar, que era dedicarle 1 hora y media. Hoy, en un sábado soleado, no sé cómo es. Veo que también en Holanda es una tarde soleada, pero Lo voy a decir, ahora que el doctor Hoff nos está escuchando, es el primer sábado que hay 21 grados. El primer bueno, sábado que hay sol. Bueno, por lo menos tienen un día con sol. No, no, terrible. No, no, terrible. No quiere venir la primavera ni el verano, pero bueno, está reacio, pero bueno, primer día de sol, así que no está mal. Primer día de 21 grados. ¿eh? muy bien. Bueno, Bueno, aprovecho para saludar a Javier una vez más y agradecerle la hospitalidad porque me ha recibido cuando viajé hace poquitito a Holanda, me paseó por toda la Haya, me hizo caminar como un loco, pero bueno, muy agradecido, muy interesante. Y le comunico a Fabio también, no le dije todavía, y lo mismo que lo veo a Nicolás Medel y lo felicito, y a Romina y a las otras chicas, Saide, que no lo ubico bien, Saiden. Y en cuanto a la posibilidad de hacer una visita del profesor de Groninga, que vendría para acá a fines de noviembre, así que los convoco, los animo a que organicemos algo. Ya la UTN en el puerto estaba muy interesada, así que Fabio,
podemos hacer algo interesante. Por ejemplo, aunque no sea penal internacional, cambio climático, la nueva resolución aprobada sobre la preservación de la alta mar, la diversidad biológica, por ejemplo, y la contaminación. Son temazos en este momento. Y Franz vendría con mucho gusto. Aparte tiene ganas de verlos a ustedes recordando viejos vicios. Bueno, cómo no, será un enorme placer volver a verlos y ya tenemos programada también junto si es que se puede hacer con los profesores holandeses, tenemos otra visita de profesores de Indonesia para la segunda parte del año y la intención siempre, además de recibirlos y de escucharlos, es generar y profundizar los vínculos para que el día de mañana cualquiera de los alumnos que hoy están y las personas que están asistiendo a este encuentro puedan continuar su carrera en otros lados, fuera, creciendo. Así que les agradezco a todos muchísimo, muchas gracias Eduardo nuevamente, Javier Ruiz, que ha estado, un amigo, y les deseamos un buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Fabio, y a todos los chicos que han asistido. Buenos días.